¿Has visto alguna vez el final definitivo de un imperio mediático? Esa noche en Buenos Aires, Jorge Rial estaba convencido de que iba a jugar su última carta contra Javier Milei. 30 años de experiencia mediática, miles de víctimas, poder televisivo. Pero lo que pasó esa noche demostró cómo un hombre puede borrar completamente del mapa mediático incluso al patrón de medios más poderoso. Los estudios de América TV en Buenos Aires respiraban tensión esa noche de enero. Era el regreso más esperado y temido de la televisión argentina. Jorge Rial volvía al aire después de meses de ausencia, y había prometido públicamente que esta vez terminaría definitivamente con Javier Milei. Los reflectores estaban perfectamente calibrados para capturar cada expresión, las cámaras posicionadas estratégicamente para no perder ni un gesto, y en el ambiente se respiraba esa electricidad que solo generan los enfrentamientos que prometen hacer historia televisiva. Era más que un programa, era el juicio final del entretenimiento argentino. Jorge Rial ocupaba su trono habitual en el centro del estudio, con esa presencia magnética que había perfeccionado durante más de 3 décadas de reinado absoluto en la televisión nacional. Su traje negro impecable, su expresión calculadamente seria, y esa mirada que había destruido carreras políticas, empresariales y artísticas con la misma facilidad con que otros cambian de canal. No era solo un conductor, era el emperador indiscutible del poder mediático argentino. El hombre que había convertido el arte de la destrucción pública en la forma de entretenimiento más rentable del país. El único ser humano en Argentina que podía decidir el destino de una carrera con una sola frase. Frente a él en el sofá de invitados que había sido el escenario de miles de humillaciones públicas, Javier Milei revisaba discretamente algunos apuntes con esa tranquilidad que había caracterizado todas sus apariciones mediáticas desde que llegó a la presidencia. Su presencia contrastaba dramáticamente con la atmósfera de gladiadores del estudio, gestos relajados, una serenidad que parecía fuera de lugar en un ambiente diseñado para generar conflicto y controversia. No parecía intimidado por estar en el territorio más peligroso de la televisión argentina. Si acaso, parecía curioso por observar de cerca el funcionamiento de una maquinaria de poder que había estudiado como fenómeno sociológico durante años. El programa había comenzado con una fanfarria sin precedentes. Rial había regresado específicamente para este momento. Había anunciado en todas las redes sociales que tendría la conversación más importante de su carrera. Había prometido revelaciones que cambiarían para siempre la percepción pública de Milei. Era su regreso triunfal, su oportunidad de oro para demostrar que ni siquiera un presidente estaba a salvo de su poder destructivo. Su chance de reafirmar ante toda Argentina que en el reino del entretenimiento, las reglas las ponía Jorge Rial. Durante los primeros 20 minutos, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del formato Rial. Preguntas diseñadas para incomodar, comentarios calculados para generar reacciones defensivas, esa mezcla de periodismo agresivo y sadismo elegante que había convertido sus programas en los más vistos y más temidos del país. Rial estaba en su mejor forma predatoria, lanzando anzuelos para que Milei cayera en contradicciones, estableciendo trampas verbales para generar el momento viral que destronaría definitivamente al presidente. Pero algo extraño había comenzado a suceder. Milei no estaba reaccionando como todos los invitados anteriores de Rial. No se ponía nervioso, no se defendía agresivamente, no caía en las trampas verbales que habían destruido a políticos mucho más experimentados. Más inquietante aún, parecía estar disfrutando genuinamente de la conversación, como si encontrara entretenido el funcionamiento de la maquinaria destructiva que Rial había perfeccionado durante décadas. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Rial decidió jugar su carta más fuerte, el ataque personal directo que había destruido carreras políticas enteras y convertido figuras públicas respetadas en parias sociales. «Presidente», dijo Rial inclinándose hacia adelante con esa sonrisa que había precedido a miles de ejecuciones mediáticas, «la gente se pregunta si usted realmente está mentalmente capacitado para gobernar un país». Era su movimiento clásico, el ataque a la estabilidad mental, la insinuación de incompetencia psicológica, el tipo de golpe bajo que había funcionado contra cientos de víctimas que habían terminado destruidas y humilladas en televisión nacional. El estudio se tensó inmediatamente, las cámaras se acercaron para capturar la reacción esperada,
Los productores se frotaron las manos anticipando el momento de quiebre, y toda la audiencia presente esperó ver cómo el presidente respondía al ataque más directo y cruel que Rial podía lanzar en horario central. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei se recostó ligeramente en el sofá, sonrió genuinamente y miró directamente a Rial con una expresión que mezclaba diversión con algo que podría haber sido lástima. Jorge, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la agresividad del momento, ¿realmente quieres que hablemos de salud mental en televisión nacional? La pregunta cayó sobre el estudio como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. En 8 palabras, Milei había transformado completamente la dinámica del programa. Ya no era él quien estaba siendo atacado, era Rial quien estaba siendo cuestionado. Rial sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En 3 décadas de televisión, nunca había tenido una víctima que no solo no se defendiera, sino que contraatacara con tanta precisión quirúrgica. Porque verás, Jorge, continuó Milei sacando discretamente su teléfono del bolsillo, ya que decidiste convertir esto en una evaluación de salud mental, creo que es importante que revisemos algunos datos sobre comportamientos públicos. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con la tranquilidad de quien consulta información de rutina. Jorge Rial, escándalos públicos documentados en medios en los últimos 5 años, 47 registrados. Conflictos familiares expuestos en televisión, 12. Ataques públicos a figuras que luego demandaron y ganaron, 23 casos. Los números comenzaron a caer sobre el silencio del estudio como gotas de ácido. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de comportamiento que contrastaba dramáticamente con cualquier definición de estabilidad mental. Demandas judiciales por daños y perjuicios perdidas en los últimos 10 años, 31. Monto total en compensaciones pagadas, 8.7 millones de pesos. Rial ya no podía mantener su sonrisa predatoria. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido pánico. Pero lo más interesante, continuó Milei guardando el teléfono y adoptando un tono más pedagógico, es el patrón de comportamiento autodestructivo que muestran estos datos. Se dirigió directamente a las cámaras, incluyendo a Rial en su discurso pero transformándolo de cazador en presa. Señores televidentes, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Una persona que ha construido su carrera atacando la estabilidad mental de otros, me cuestiona mi salud mental, mientras exhibe patrones de comportamiento que cualquier psicólogo clasificaría como profundamente problemáticos. Regresó su atención a Rial, que permanecía inusualmente silencioso, claramente afectado por el giro inesperado de la situación. Y la pregunta que yo me hago, Jorge, es, ¿quién está realmente menos capacitado mentalmente? ¿El que resuelve la economía de un país con políticas basadas en evidencia, o el que ha gastado 30 años destruyendo personas por entretenimiento? Rial intentó recuperar terreno con una de sus tácticas clásicas. Presidente, usted está desviando el tema. Jorge, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de cruel. Yo no estoy desviando nada, estoy respondiendo exactamente a tu pregunta sobre salud mental. Sacó nuevamente su teléfono, y Rial sintió una punzada de terror al darse cuenta de que había más información personal por venir. Porque verás, he estado revisando la evolución de tu carrera, y hay un patrón muy preocupante para alguien que cuestiona la estabilidad mental de otros. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica. Rating promedio de Jorge Rial en 2015 en 18, 7 puntos. Rating promedio en 2020 en 8, 3 puntos. Rating promedio en 2024 en 3, 1 puntos. Los números de decadencia fueron como una bofetada pública a toda la narrativa de poder mediático que Rial había construido. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Jorge?, preguntó Milei adoptando un tono casi clínico. Que a medida que tu rating baja, tus ataques se vuelven más desesperados, más personales, más destructivos. Es exactamente el patrón que los psicólogos identifican en personalidades narcisistas en decadencia. Se dirigió nuevamente a las cámaras. Señores, esta noche estamos presenciando el final de una era. El colapso en vivo de alguien que confundió el poder de destruir con el poder real. Regresó su atención a Rial, que ya no podía disimular su desesperación.
Porque la diferencia entre tú y yo, Jorge, es muy simple. Tú usas los medios para destruir personas, yo uso los medios para construir un país mejor. Adoptó una postura más solemne, y la pregunta que le dejo a la audiencia es esta: ¿quién está realmente más capacitado mentalmente? ¿El que dedica su vida a construir o el que dedica su vida a destruir? El resto del programa transcurrió en una atmósfera surrealista. Rial intentó recuperar su ritmo habitual con algunos comentarios sarcásticos, pero su veneno había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el control de su propio show, que su víctima se había convertido en su verdugo, que su última oportunidad de gloria se había transformado en su humillación más pública. Por primera vez en 30 años, Jorge Rial había sido completamente dominado en televisión nacional. No había sido insultado o atacado. Había sido diseccionado psicológicamente con precisión quirúrgica, y eso resultaba infinitamente más devastador para su imagen de hombre invencible. Durante las horas siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder en las redes sociales argentinas. Los clips del momento en que Milei comenzó a leer las estadísticas de rating de Rial se volvieron virales, pero no como Rial había esperado. Los comentarios no celebraban su agresividad habitual, sino que cuestionaban si su estilo de televisión seguía siendo relevante en una era donde la audiencia demandaba más sustancia y menos destrucción gratuita. Twitter se llenó de análisis inmediatos sobre lo que acababa de presenciar el país. #Rial terminado se convirtió en trending topic en menos de 2 horas, pero no por las razones que el conductor había imaginado. Los usuarios no compartían clips de sus ataques a Milei, sino de los momentos en que Milei había expuesto sus contradicciones con datos precisos. Los programas de análisis político de la madrugada dedicaron segmentos completos a diseccionar lo que había pasado. Analistas que durante años habían normalizado el estilo Rial comenzaron a cuestionar públicamente si ese modelo de televisión era compatible con una democracia madura. Lo que vimos esta noche, comentó un reconocido sociólogo en C5N, fue el choque entre 2 épocas, la era de la destrucción mediática y la era de la construcción basada en datos. Clarín publicó un editorial de madrugada titulado El fin de una era televisiva, donde, sin mencionar nombres específicos, analizaba cómo ciertos modelos de entretenimiento basados en la humillación sistemática habían perdido su relevancia social. La Nación fue más directo: la noche que la televisión argentina creció. Los anunciantes comenzaron a retirarse del programa esa misma noche. No era solo por el rating desastroso, era porque la imagen de Rial como predador invencible había sido destruida en vivo. Un predador humillado públicamente ya no era útil para vender productos. Coca-Cola fue la primera en anunciar oficialmente su retiro del programa. Hemos decidido reorientar nuestras inversiones publicitarias hacia contenidos que reflejen los valores de construcción y positividad que queremos transmitir, declaró su director de marketing en un comunicado que se hizo viral inmediatamente. Le siguieron Samsung, Banco Galicia y, sorpresivamente, hasta las marcas de productos de limpieza que habían sido fieles a Rial durante años. En total, 12 anunciantes importantes se retiraron antes del amanecer. Era una hemorragia publicitaria sin precedentes en la televisión argentina. Los números eran devastadores. América TV había perdido aproximadamente 40 millones de pesos en facturación publicitaria en una sola noche. No era solo el costo de un programa malo, era el costo de sostener un modelo que la sociedad argentina había decidido que ya no quería. Dentro del ambiente televisivo argentino, el impacto fue sísmico. Varios productores que habían construido sus carreras imitando el modelo Rial comenzaron a cuestionar si el formato de destrucción personal seguía siendo comercialmente viable cuando podía ser tan fácilmente neutralizado. Telefe, El 13 y Canal 9 convocaron reuniones de emergencia esa misma madrugada. No para solidarizarse con Rial, sino para evaluar qué programas de sus grillas podrían sufrir el mismo destino, si eran expuestos a un análisis similar. La pregunta que recorría los pasillos de todos los canales era la misma: ¿estamos haciendo televisión o estamos perpetuando la toxicidad? Adrián Suar, uno de los productores más poderosos de la televisión argentina, declaró en una entrevista radial a las 6 de la mañana: lo que pasó anoche nos obliga a repensar todo.
Ya no alcanza con generar polémica, hay que generar valor. Sus palabras fueron interpretadas como una declaración de guerra al modelo real por parte del establishment televisivo. Los sindicatos de actores y técnicos de televisión emitieron un comunicado inesperado. Expresaron su satisfacción por ver el fin de un modelo laboral basado en la humillación de trabajadores del entretenimiento. Era la primera vez en décadas que los gremios televisivos se posicionaban públicamente contra un conductor estrella. Los directivos de América TV tomaron la decisión esa misma madrugada. El programa de Rial fue cancelado por reorganización de grilla. Pero todos en la industria entendieron el mensaje real. El emperador del entretenimiento argentino había sido destronado en su propio reino. La reunión en América duró hasta las 7 de la mañana. Estuvieron presentes los dueños del canal, los directores de programación y los jefes de ventas publicitarias. Las grabaciones de seguridad del edificio mostraron a Rial saliendo del canal a las 4:30 de la mañana, cargando personalmente una caja con sus pertenencias. No hubo despedida, no hubo discurso final, no hubo ceremonia. Solo el silencio de quien sabe que su tiempo ha terminado. Daniel Vila, uno de los dueños de América, explicó la decisión en una conferencia de prensa convocada a las 10 de la mañana. América TV está comprometido con una televisión de calidad que aporte valor a la sociedad argentina. Hemos decidido que es momento de evolucionar hacia contenidos más constructivos. Cuando un periodista le preguntó específicamente por Rial, Vila respondió simplemente: Jorge entendió que su ciclo había terminado. El rating de esa madrugada reveló datos aún más devastadores. El programa había comenzado con 8.1 puntos, pero cuando Milei empezó a presentar los datos sobre Rial, la audiencia se disparó a 15.3 puntos. Sin embargo, esos puntos no representaban apoyo a Rial, sino curiosidad morbosa por presenciar su destrucción pública. Era el rating más alto de Rial en 2 años, pero también el más humillante. Jorge Rial mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a toda la industria, admitió en una entrevista radial: Milei me demostró que había confundido intimidación con periodismo. Tal vez era hora de que alguien me pusiera en mi lugar. Pero añadió algo más profundo: durante 30 años creí que mi poder venía de destruir a otros. Esa noche aprendí que el verdadero poder viene de crear algo mejor. 6 meses después del enfrentamiento, Jorge Rial había prácticamente desaparecido de la televisión argentina. No por censura o persecución, sino porque su modelo de entretenimiento había sido expuesto como obsoleto e irrelevante. Los pocos intentos de regreso fueron fracasos de rating que confirmaron que su era había terminado definitivamente. Un año después, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica, su respuesta fue característica: Rial representaba lo peor de la televisión argentina, la confusión entre entretenimiento y sadismo. Esa noche simplemente se demostró que ese modelo ya no funcionaba, comillas. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que su ataque fuera tan primitivo, sino que alguien con tanta experiencia televisiva no se diera cuenta de que los tiempos habían cambiado. La audiencia ya no quería ver destrucción, quería ver construcción. El legado de aquella noche en América TV fue transformador para la televisión argentina. Los productores comenzaron a experimentar con formatos que combinaran entretenimiento con información constructiva, buscando maneras de ser atractivos sin ser tóxicos. El modelo Rial basado en la humillación sistemática fue abandonado por obsoleto e inviable comercialmente. Los nuevos conductores que emergieron en la televisión argentina adoptaron un estilo completamente diferente. Podían ser críticos sin ser destructivos, entretenidos sin ser crueles, exitosos sin necesidad de destruir a otros. El estilo Milei, responder a la agresión con datos y lógica, se convirtió en la nueva referencia para manejar ataques mediáticos. Y así, en los estudios de América TV en Buenos Aires, bajo las luces que habían iluminado miles de destrucciones públicas, se demostró que ningún poder mediático, por consolidado que esté, puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor las reglas del juego. Esa noche, Jorge Rial aprendió la lección más dura de su carrera,
que cuando el predador se encuentra con alguien que no tiene miedo de ser devorado, el predador descubre que puede convertirse en presa. Y que en la era de la información transparente, la destrucción ya no vende, la construcción vende. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Rial atacaba a Milei, sino ver cómo Milei transformó un ataque en una lección sobre el poder real versus el poder aparente. Y esa lección escribió el epitafio de una era televisiva que Argentina ya no necesitaba. Jorge Rial había sido el rey indiscutible de la televisión argentina durante 30 años. Esa noche perdió su corona, su reino y su relevancia. No por censura, sino por obsolescencia. No por persecución, sino por evolución. Su imperio mediático no fue destruido por un rival, sino por la simple demostración de que había algo mejor. El final había llegado no con ruido y furia, sino con datos y lógica. Y así terminó la era de Jorge Rial, no con un bang, sino con un silencio ensordecedor que demostró que su tiempo había pasado para siempre. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre usar los medios para destruir versus usar los medios para construir, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los imperios mediáticos más poderosos deben enfrentarse a la evolución más implacable. Y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre el fin de la era de la televisión destructiva.